Buenas tardes. La organización en la cual íbamos a realizar la práctica era el DIF de Chimalhuacán, pero por la contingencia que se suscitó en este año no se nos permitió realizarla. Sin embargo, tuve un contacto con una psicóloga organizacional y fue ella la que me brindó la información necesaria. La persona que me brindó la entrevista es la licenciada en psicología Rosa María Gallardo. Estudió en FES Iztacala, puesto dentro de la empresa Recursos Humanos. Las actividades que ella desempeña es el reclutamiento y selección de personal, evaluación de desempeño, formación y desarrollo de personal, prevención de riesgos laborales, análisis y descripción de puestos, planificación de plantilla, relaciones laborales, entre otros. Para poder iniciar esta actividad de reporte de resultados de esta práctica, debemos de conocer cuál es el proceso de reclutamiento y selección que tiene la empresa. Para comenzar a revisar los pros y los contras del proceso de reclutamiento, se detallarán a continuación. Primeramente, la persona de recursos humanos se asegurará que existe una requisición de esa vacante para el puesto solicitado. Si se confirma lo anterior, se realiza el siguiente paso. Se posteará la vacante en algunos medios de reclutamiento. Algunos de estos son bolsas de trabajo, redes sociales, entre otros. Se realizará el filtrado de los currículums recibidos o solicitudes de trabajo, con el fin de seleccionar los posibles candidatos. Después de esto, se llamarán a los candidatos para su primera entrevista y seleccionar a los más adecuados y capacitados. Asimismo, se les aplicará a los candidatos el test psicométrico Cliver, el cual se nos hace mención. Después de ello, se avisará al jefe de área que requiere la vacante y realizará una segunda entrevista. Si esta entrevista el jefe de área escoge a alguno de los candidatos, comenzará el proceso de cómo empieza a realizarse el siguiente. Se va a crear el expediente, el contrato y finalmente se le dará una inducción. Pros y contras del proceso de selección. Pros. Un proceso de reclutamiento bien ordenado. Al tener un proceso de reclutamiento bien diseñado en el futuro, reduce los accidentes de trabajo. Y finalmente, dentro de los pros, con la inducción favorece la adaptación del nuevo trabajador. Por otra parte, las contras son pocos medios de reclutamiento. 2. Se aplica un test psicométrico. 3. Si se aplicaran más test, se podría tener un buen y adecuado plan de capacitación de recurso. Y 4. No hablan de los perfiles más técnicos ni cómo se evalúan. Para obtener un buen resultado en el proceso de selección, principalmente tenemos que tener en cuenta que los perfiles que maneja la empresa son de tipo operativo y ejecutivo. Ante ello se tiene que tener seguridad en la vacante, si es realmente requerida, y confirmar si hay presupuesto para dicha vacante. Es así que mediante los medios de reclutamiento se realiza el posteo de la vacante. Una vez postulado, llegarán solicitud de o currículums de los interesados. Se hace una selección basada en lo que requiere la empresa y una vez seleccionados se les brindará una entrevista de trabajo. Lo mencionado anteriormente conlleva a lo que se realiza para el proceso de selección. Posteriormente, la empresa lleva a cabo el proceso de evaluación, en el cual se presentan las pruebas psicométricas requeridas en la vacante solicitada. Se basan en la prueba Cliver, la cual es favorecedora para los reclutadores, debido a que sus funciones son dar a conocer al reclutador el comportamiento del solicitante. Se asemeja al puesto que se está buscando.
Dentro de la empresa, el objetivo de la evaluación psicológica aplicada es desconocer las características de personalidad y comportamiento que tiene el candidato y así poder saber si dichas características son viables para que el candidato se pueda desempeñar en la vacante. Cabe destacar que la empresa se enfoca en la credibilidad de la prueba Cleaver. Es indispensable, por lo que aplica desde un perfil operativo hasta un perfil ejecutivo, haciendo hincapié en el hecho que evalúa el comportamiento del solicitante. En esta parte vamos a expresar nuestra opinión con fundamentos sobre lo que hemos aprendido durante la entrevista. Primeramente sería el tener acceso a más fuentes de reclutamiento. Lo que he visto en mi experiencia es que muchas veces los candidatos que se entrevistan no cuentan con los requisitos que solicitó el departamento que abrió la vacante, con lo cual se pierde mucho tiempo entrevistando gente que realmente nunca debió de ser llamada. También es importante el filtrado de los candidatos, que sea lo más preciso posible, ya que si mandan muchos, pero tal vez ninguno de ellos cuente con los requisitos solicitados, se pierde mucho tiempo en eso y el proceso se le alarga bastante. Otro punto que debería considerarse es el de tener algún otro tipo de test, ya que esta empresa solo utiliza el de Cleaver, el cual es de comportamiento. Y finalmente también sería bueno tener algún otro de personalidad y habilidades, con lo cual se pudiera tener un plan de capacitación para dicho empleado. Como menciona mi compañero, puede haber una mejora más allá de las pruebas que se utilizan, pero debemos de tomar en cuenta el perfil solicita a la empresa. Asimismo, estoy de acuerdo con este tipo de prueba. No obstante, al interpretar que únicamente utilizan perfiles operacionales como inspectores de calidad, auxiliares generales, auxiliar de limpieza, entre otros, así como ejecutivos. Y estoy de acuerdo que se realice la prueba Cleaver. Pero debemos de tomar en cuenta que también se pueden realizar algunas pruebas de personalidad. De esta manera conoceremos al candidato más adecuadamente. Asimismo, podemos decir que en los medios de reclutamiento pueden ser más y no solamente los básicos. En cuanto a lo que nos mencionó fue muy fructífero, ya que tiene un conocimiento de algunas de las pruebas. Por ejemplo, ella mencionaba un test en el cual se puede utilizar en la personalidad. Este es el de 16PF. Mis conclusiones serían: debido al problema con la pandemia, no se pudo estar físicamente en la empresa y solo se logró la entrevista. Aprendí de la entrevista cómo la empresa hace su proceso de reclutamiento, hace sus fuentes de reclutamiento, etc. También me dejó claro algunos conceptos como el de perfil de puestos, elementos de perfil de puesto y demás. Me hubiera encantado el haber estado y aprenderlo directamente. Sin embargo, no existió la posibilidad para realizarlo. En cuanto a mi experiencia, pudo haber sido más satisfactoria si la práctica se debiera haber realizado de manera presencial, pero como se menciona anteriormente, por la contingencia no se suscitó. No obstante, la experiencia fue conocer cuál es el proceso de reclutamiento y selección del personal que se realiza dentro de la empresa, considerando que también nos dio a comprender varios conceptos en el cual se entrelazan en todo este proceso, como la descripción de un puesto. De esta manera, nos indicó cómo ella realiza este tipo de tarea. La descripción de un puesto era un gerente de ventas. Asimismo, nos menciona la prueba Cleaver que ella realiza para la contratación de su personal. Con base a ello, podemos detectar que la empresa tiene que cumplir